Ay, hola, hola, mis queridos alumnos, paz a ustedes, buen día, paz a todos, aquí a mis queridas alumnas que se encuentran conectadas y a quienes vayan a ver la grabación. Buen día para todos. Espero que hayan tenido una muy bonita semana. ¿Cómo han estado sus clases esta semana? Espero que todo haya estado muy bien. Bueno, por ahí estábamos comentando hace un momento, ya está el primer trabajo en plataforma, ya pueden ir revisando. También hay un foro de presentación. Ayer estuve leyendo un poquito, habían dos participaciones, pero pues les animo a que sigan comentando. Quisiera conocerlos y pues quisiera saber quiénes son los que están tomando esta clase. Bueno, aquí tengo a mis tres queridas alumnas, Lucy, Cintia y Tatiana. ¿Cómo han estado? ¿Qué recuerdan de la clase pasada? Cuéntenme. ¿O qué les gustó? ¿Qué les llamó la atención que pueden recordar? Que bueno, yo me acuerdo de esto porque fue como que lo que me pareció más interesante o lo que más me gustó. Bueno, eso, a mí me pareció interesante que la fe, el tema que por ahí está bueno tocar porque es en sí la fe es relacionada con creer, ¿no? Y es como se va con las cosas que vamos evolucionando o estando y perdemos un poco de enfoque. Bueno, se corta ahí un poco, está como difícil la conexión, pero sí, la fe es un tema muy importante, pues obviamente en general para nosotros como cristianos, pero pues para los fines de nuestra materia la fe es un tema vital y es importante que nosotros pues no solo la comprendamos, sino que vivamos en esa fe, en lo que hemos decidido, lo que hemos seguido. Quién creemos, cómo creemos, por qué creemos y pues con el enfoque apologético que estamos llevando, pues la fe es de vital importancia. ¿Alguien más recuerda que vimos la clase pasada? ¿Qué otro tema vimos? A mí lo que más me gustó escuchar fue esto. Ay, no sé. No se alcanzó a ver qué dice. Dios sí existe. Claro que sí. Me encantó escuchar eso. Claro que sí, pues nosotros lo sabemos y pues lo creemos con todo el corazón, pero es lo que queremos decirle a todo el mundo, es lo que queremos que los demás también sepan y también reconozcan que Dios sí existe. Bueno, Cintia quiere comentar algo que recuerda de la clase pasada o que le gustó. Bueno, vamos entonces a comenzar. Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Entonces, voy a orar y comenzamos nuestra clase de hoy. Nuestro amado y buen Señor, nuestro Padre Todopoderoso, gracias te damos, amado Padre Celestial, por tu gran amor, por tu gran bondad, Señor. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas sobre nosotros a diario. Gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por este tiempo, por este espacio, por esta conexión, Señor, que a veces se pone un poco difícil y falla y no podemos entender bien, Señor, pero tú has permitido, Señor, que por medio de estas tecnologías podamos estar conectados, Señor. Y en este momento, pues, nos disponemos delante de ti para tomar esta clase, Señor. Por favor, te rogamos que seas tú en medio de nosotras, quienes estamos aquí participando, y que también, Señor, tú acompañes a mis alumnos que van a tomar esta clase grabada en algún momento después, Señor.
Por favor, llénanos de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Danos la sabiduría, las capacidades, el conocimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, y guíanos para que podamos, Señor, en todo momento estar preparados, Señor, para dar respuesta de nuestra fe, Señor, y también, Señor, para recibir con amor y con misericordia a todo aquel quien lo necesita, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Pongo en tus manos las vidas de cada uno de mis alumnos, Señor. Por favor, ayúdales, guíales en todo, Señor. Cuídales en sus trabajos, Señor, en sus estudios, quienes todavía, Señor, están en esta etapa. Igual a todos, Señor, guárdales, Señor, con sus familias, protégelos y sobre todo que seas tú morando en cada hogar, Señor, y en cada corazón. Gracias, nuestro buen Señor, nos dejamos en tus manos y por favor también te pedimos que nos perdones si de alguna manera decimos algo incorrecto o nos equivocamos, Señor. Nuestro deseo y nuestro ánimo, Señor, es hacer lo mejor delante de ti, Señor, pero también podemos fallar, pero tú estás sobre todo. Gracias, nuestro amado Padre Celestial. En el poderoso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy entonces comenzamos una nueva unidad que habla acerca de la religión. Cuando ustedes escuchan la palabra religión, ¿en qué piensen? ¿Qué se les viene a la mente? ¿O qué entienden por religión? Me viene a la mente algo así como religión es como una identidad, como algo así como me viene eso a la cabeza y también como como algo muy devoto, ¿no? Como de una devoción hacia algo. Sí, está bien. ¿Qué otra cosa podemos decir? Podría ser en qué puede llegar a creer tal persona. Sí, en lo que se puede creer. ¿Sí se ve bien la presentación? Sí, Bueno, en lo que puede llegar a creer una persona. Sí, está bien. Que yo oculté acá las participantes y no puedo ver quién habla o quién. Voy a compartir nuevamente. Mm, Me enredé. Ahora sí. No sé, para poder ver acá si ustedes van a participar. Lo que no puedo ver son los comentarios. Sí, profe, se ve y bueno, ya se va a ir acostumbrando nuestra voz y va a saber quién le habla. Sí, ya voy a ir reconociéndolas. Bueno, entonces vamos a ver. eh, Religión también puede ser un tipo de un sistema también. sí, como un sistema de creencias. Sí, también. Entonces, bueno, tenemos acá que religión es una palabra que comprendemos, así como ustedes lo acaban de mencionar, de un modo que puede parecernos casi intuitivo, algo que nos acompaña desde la infancia. Entonces, así como ustedes acaban de compartir, es una palabra que está con nosotros desde siempre
y que de alguna manera todos pues logramos sentirla, logramos expresarla o logramos hacer pues que esta palabra tenga un significado, pues como ustedes decían también, ¿no? De acuerdo a las vivencias o a las creencias que cada uno de nosotros tiene. Entonces, podemos decir también eh, o podemos llegar a creer que su significado tendría que resultar obvio para cualquier persona, pero se trata de el espejismo de la primera aproximación. Entonces, como decía, su significado muchas veces no tiene que resultar obvio ni tiene que ser el mismo para todas las personas. También puede ser o también es, ¿no? También depende o está condicionado pues de lo que cada uno cree o de el entorno en el que cada persona ha vivido, ¿no? Bueno, hay personas, por ejemplo, que creen que, perdón, hay personas que creen o que podrían definir esta religión como una construcción social, como algo que es necesario para cada una de las personas. También es necesario para intentar dar respuestas acerca de nuestra existencia, acerca de nuestro propósito en la vida o también de lo que hay más allá de la vida, ¿no? O sea, ya cuando nos llega el momento de la muerte, porque también esa es una necesidad que es como inherente al ser humano, poder tener respuesta a estos interrogantes, pero también el creer en algo o en alguien que es superior a nosotros, que trasciende, que está más allá de todos nosotros. Y bueno, como veíamos, también ustedes compartían, hay personas que ven la religión como esa conexión o como esa relación que existe entre los seres humanos con algo que consideran también espiritual o que consideran divino. Pero bueno, aquí también encontramos esta parte que nos dice, ¿no? Que esta palabra religión, pues lo comprendemos de un modo que es casi intuitivo y que nos acompaña desde siempre. También entonces vemos ahí más adelante que hay colectivos humanos que desconocen la palabra y el concepto, que no diferencian de lo que nosotros denominaríamos como comportamientos o creencias religiosas y lo que serían comportamientos o creencias religiosas que definiríamos como no religiosos. Entonces, así como para nosotros es algo casi intuitivo, algo que nosotros podemos entender y comprender y con lo que vivimos y nos relacionamos a diario, pues hay también colectivos o hay grupos de personas que pueden llegar a desconocer esta palabra o este concepto, que no entienden esa diferencia, ¿no? Como lo hacemos nosotros, como esos comportamientos que tenemos o esas creencias religiosas que tenemos, esas prácticas que realizamos. Entonces, también hay personas que ni no lo entienden ni lo ven de esa manera. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en religión, ahorita que yo les hacía esa pregunta, inmediatamente también nosotros pensamos en Dios, en Jesús, en la Biblia, ¿cierto? Pero muchas personas no. Muchas personas al pensar en la religión, muchas personas de pronto al intentar dar respuesta no piensan como nosotros. Para ellos puede llegar a significar algo más. Y pues también vamos a ver que eso es válido y pues es respetable. Entonces recordemos que hemos visto también en clase que nuestra tarea o nuestra labor apologética se debe hacer siempre desde el respeto, con mansedumbre, con humildad. Eso sí, debemos estar preparados para dar defensa, pero debemos hacerlo de una manera correcta, con el propósito correcto también. Entonces, bueno, vamos a ver también que en la clase del día de hoy vamos a encontrar mucha información. Esta materia es de mucha información
Y mucho de todos estos temas y de estos conceptos, pues no están de acuerdo a nuestra fe y a lo que nosotros creemos. Pero vamos a verlo de esa manera, ¿no? De información para estar preparados, para conocer lo que ha sucedido y lo que sucede en nuestro mundo. Pero pues vamos a verlo también desde los ojos del respeto, de la humildad y también de la compasión, puede ser, por todas estas cosas. Bueno, vamos a continuar. Tenemos acá entonces que la diferenciación entre lo sagrado y lo profano no resulta pertinente en algunas ocasiones y contextos, pues exige que pongamos en duda algunas de nuestras ideas de modernos, acostumbrados a separar religión de política o de economía. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, dice que lo que entendemos por religión tiene que ver o tiene mucho que ver con el nosotros, con la identidad que se enseña y se construye socialmente. Y cada cual tiende a definir la religión según las pautas que marca su propia cultura, lo que aprendió en la que vive, por muy globalizado y abierto que sea el contexto en el que transcurra su vida. Entonces, por ejemplo, hace un momento que estábamos hablando de este concepto de religión, aunque todas somos cristianas, todas estamos en la iglesia de Dios y todas manifestamos una misma fe, pues es posible que lo que entiende cada una y lo que expresa cada una de nosotras, pues también tiene mucho que ver con esas pautas que marcan pues nuestra crianza, nuestra cultura y también el contexto en el que nosotros nos movemos o en el que transcurre nuestra vida. También yo creo que pues esto es algo que nosotros sabemos, entendemos bien esa parte, tampoco es el mismo contexto que se vive dentro de la misma iglesia aquí en Colombia y en Argentina. Ustedes todas están en Argentina, ¿cierto? Pero igual tampoco es en Paraguay o en Perú o en México, ni siquiera teniendo una misma religión o una misma fe. Entonces, no todas estamos en el mismo contexto. Así que por esto también cada uno pues se va haciendo un concepto de religión de acuerdo a todos estos criterios, pero también a los prejuicios que hay en nosotros, también en lo que traemos cada uno de nosotros y en esas ideas preconcebidas que nos han formado desde siempre. Entonces, bueno, según todo lo que es lo que hemos definido y también a ese espejo en el cual nos reflejamos. Eso es muy importante para que entendamos este concepto, ¿no? Está también ese espejo en el cual nos reflejamos para que podamos ver y comprender esta parte. Bueno, dice que los dos ámbitos de la religión. Vamos a ver cuáles son esos dos ámbitos que componen esta palabra. Bueno, acá dice que la religión se puede pensar, entre otras posibilidades, desde dos acepciones etimológicas, que es posible encontrarlas con su origen latino. La que haría derivar de la palabra religare, entonces hay dos palabras que son importantes acá. Primero encontramos religare, que podría traducirse como unir y la que lo derivaría de relegere, o sea, la otra palabra. Encontramos primero relegare y releguer, que podríamos entender como releer o estudiar o analizar con cuidado. Esta palabra relegere tendría que ver principalmente con el territorio de lo íntimo, de piel para adentro, o sea, con nuestro interior. Y la otra, religare, se refiere más como aquello que crea lazos con lo que está afuera, con lo relacional, ya se trate de lo social o desde una lectura creyente o algún ser sobrenatural. Entonces, bueno, tenemos por una parte
Recordemos la palabra religare que se traduce como unir y se refiere a lo que crea lazos con lo que está afuera, con lo social. Y la otra, relegere, releer o estudiar o analizar, tiene que ver con lo que está en nuestro interior. Bueno. Acá vemos que esta referencia a la etimología no debería enjuiciar como una mera divagación erudita, sino como un instrumento para pensar. Y nos sirve para ejemplificar que de antiguo quedaba de manifiesto que la religión se evidencia en dos ámbitos muy diversos, aunque interconectados. Entonces, esta referencia etimológica no es para hacernos desviar del tema principal, sino que sirve de ejemplo para que comprendamos que la religión se muestra en dos ámbitos que son muy distintos, pero que también están interconectados. La religión se expresa de estas dos maneras. No podemos hacerlo solo de una o de la otra. Está también interconectado. Bueno, sigue ahí. Por una parte, el que radica con el interior, hecho de silencios, eh, y que es quizás el menos fácil de estudiar, porque podemos carecer en muchos casos de documentación y metodología adecuada para analizarlo. ¿Por qué? Pues es lo que tiene que ver con lo que está en nuestro interior, ¿no? Con los silencios, con lo que está muy profundo de nosotros, con lo que es la meditación, la reflexión, la oración, la forma con la que nosotros nos unimos con Dios, con lo que creemos, con lo que para nosotros significa Dios, con esa comunión íntima. Así que esto, pues nadie lo puede ver, nadie lo puede evidenciar. Esto es algo que está dentro de nosotros y tampoco nadie lo puede medir. No se puede hacer de una manera tangible. ¿Por qué? Pues porque esto viene de nuestro interior. Y bueno, la otra parte, ahí sigue entonces por otra el exterior, que interconecta con los demás y se caracteriza por ser expresión. Se construye por medio de acción y práctica social y del que tenemos la documentación más abundante. ¿Por qué? Pues porque eso ya es lo que lleva a la práctica social, lo que nos mueve a hacer las cosas. Tiene que ver esto más con la acción, con relacionarnos, ¿no? Con estar en comunión, en congregarnos. Un ejemplo de esto podría ser pues lo que nosotros hacemos cuando estamos en la iglesia, los espacios que tenemos para la alabanza, eh, la predicación de la palabra, los estudios de la palabra, todo esto que hacemos ya en el ámbito de iglesia, en nuestras congregaciones y también de la manera como nos relacionamos con los demás, en este caso, pues con nuestros hermanos. Bueno, quiero saber si hasta aquí vamos bien, si se entienden, si hay alguna pregunta, algún comentario. Vamos bien. Sí, sí, vamos bien, profe. Bueno, vamos a... Perfecto. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces también encontramos que hay algunos problemas en la clasificación de las religiones. Entonces también cuando uno quiere clasificar estas religiones, pues se va a encontrar que hay algunas cosas que pues, nos generan ahí como un conflicto. Porque clasificar la religión a su vez también es traicionar su variedad, es intentar reducir la multiplicidad de lo personal y de lo social. Sin duda, el resultado sería perder sensibilidad hacia la diferencia. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes pueden ver en la presentación esta imagen que tiene muchos símbolos y estos símbolos pues representan a cada una de las diferentes religiones que existen.
Entonces, por eso también podemos hablar que existen estos problemas en la clasificación de las religiones, porque como sabemos hay gran variedad, bueno, ahí las que están en la imagen son las principales, pero si vamos a hablar de religiones, hay miles de religiones que no podemos estudiarlas prácticamente todas, pero si vemos las principales, vemos que de allí se deriva mucho de esto. Entonces, dice que, por ejemplo, pensar a los cristianos católicos como un conjunto es no tener en cuenta que cada persona entiende la religión de modos distintos, con puntos de vista propios desde una óptica de análisis muy estricta. Impedirían toda generalización. Entonces, bueno, aquí todos nosotros, mis queridos alumnos, los que están aquí presentes y los que van a ver la clase, pues nosotros todos pertenecemos a la Iglesia de Dios Séptimo Día. Pero también entendemos muy bien el hecho de que todos somos de diferentes países y culturas, o bueno, algunos. Y bueno, también pertenecemos a diferentes contextos, diferentes, también puede ser algunas tradiciones que tenemos como en nuestras regiones, pero aún así, pues todos tenemos en común un mismo Dios, un mismo Señor. Y pues aunque la cultura pues influye en la forma como nosotros vemos nuestra creencia, nuestra fe y cómo la manifestamos, cómo manifestamos esta religión, pero también entonces vamos a ver que lo que hay dentro de nosotros también va a influenciar toda esta parte de la religión. Entonces, eh, aunque todos somos de la misma iglesia, también podemos ver que la forma en la que manifestamos nuestra fe es diferente. Entonces, a pesar de que somos de la misma iglesia, todos no podemos como encasillarnos en un mismo concepto o en la misma manera en que practicamos nuestra fe. Pero bueno, a pesar de todo esto, también vale la pena comprender que clasificar las religiones, aunque sea caer en algún tipo de, reduccionismo, que es lo que estamos hablando, no podemos como encasillar o reducir esta parte, pues también resulta necesario, sobre todo pues con el objeto de estudio, ¿no? De lo que estamos haciendo ahora. Entonces, aunque no es posible hacerlo, es algo que debemos hacer, algo que procuramos hacer, porque es imposible que nosotros vayamos a estudiar cultura a cultura y menos persona a persona, hablando de la manera de que también es una construcción de cada persona según, pues, sus prejuicios o diferentes maneras en la que vea la religión. Entonces, esto sería prácticamente imposible. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que entrar a clasificar estas religiones, aunque entremos en diversos conflictos. Bueno, un ejemplo de esto, ¿no? Somos cristianos y hay personas que no entienden esa diferenciación. Y es que pues dentro del cristianismo hay muchas personas que se pueden catalogar como cristianos, por ejemplo. Entonces vemos que a los católicos también muchas veces entran dentro de esta clasificación del cristianismo. Los adventistas también, los bautistas, metodistas, pentecostales, incluso los de la iglesia del séptimo día. Entonces, siempre se tiende a clasificar de esa manera. Entonces, al decir cristianos, ya abarca todas estas otras manifestaciones. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Cuando nosotros decimos sabáticos, automáticamente ¿con quién nos relacionan? ¿Qué creen ustedes? Con los adventistas, generalmente. Nosotros decimos, sí, es que somos iglesia de Dios del séptimo día y somos sabáticos. Ah, ustedes son adventistas.
O ustedes sí, como los adventistas. Entonces automáticamente comienza uno como a clasificar o a diferenciar de esa manera. Pero eso también nos ayuda a comprender un poco las religiones. Bueno, vamos a ver entonces que dentro de este criterio de clasificación existen las religiones vivas y las religiones muertas. Entonces, para los temas de este curso o de esta clase, vamos a tener en cuenta principalmente las religiones que mantienen seguidores y que inciden en nuestro mundo actual. Pero no por eso entonces debemos renunciar a tratar o por lo menos a mencionar o como dice ahí, ¿no? Así sea con una dedicación menor, algunas religiones que ya están desaparecidas. Entonces, al ver esta clasificación o estos criterios de clasificación de las religiones, encontramos que están las religiones vivas y muertas. ¿Por qué? Porque pues las vivas son las que aún se practican y las que cuentan con muchos seguidores, ¿no? Aún se mantienen, unas con miles y con cientos de millones de seguidores, otras no tanto, pero se mantienen. Y hay otras que pues ya han quedado desaparecidas o han quedado ya relegadas, pero pues vamos a ver que más adelante que de todas maneras aún se siguen tomando algunas cosas de ellas. Entonces, vamos a continuar. Mm, También entonces otra manera, otro criterio de clasificar estas religiones es entre religiones grandes y religiones pequeñas. Entonces, veíamos anterior que porque eran vivas o muertas, ¿no? Entonces, sin importar el número, pero aún se mantienen. Ahora vemos que hay religiones grandes y hay religiones pequeñas. Entonces, la estadística es importante a la hora de comparar. No podemos igualar, por ejemplo, el impacto del Papa con el Dalai Lama, más allá de las adhesiones que pueda traer circunstancialmente cada uno de ellos o cada uno de ellos. El primero es la cabeza de una iglesia en la que en mayor o menor medida se reconocen más de 1.000 millones de fieles. Estamos hablando entonces del catolicismo. Más de 1.000 millones de fieles. Es un número bastante grande. Mientras que el segundo lidera una serie de grupos del budismo que cohesionan en torno a no mucho más de 20 millones de seguidores. Entonces, bueno, aún 20 millones de seguidores es una cifra grande. Entonces, bueno, como sabemos, ahí pueden ver en la imagen también, este es el Papa actual, sí, creo. Es una figura de gran impacto, es una figura reconocida a nivel mundial y pues es una figura que mueve multitudes. Entonces, ahí en la imagen podemos ver, creo que esa es la Basílica de San Pedro. Bueno, allí se reúnen miles y miles y miles de fieles. Entonces, yo creo que ustedes reconocen a este hombre, ¿no? ¿Saben cuál es el nombre o no? Bueno, el papa anterior era argentino, ¿no? Ya era más conocido, pero el actual no. No, ni idea. Bueno, su nombre es el nombre de nacimiento, ¿no? Es Robert Francis, pero es conocido como el Papa León XIV. Y nació en Chicago, en Estados Unidos, pero fue enviado a Perú como misionero, fue enviado pues a las misiones y allí vivió durante varios años, como, hay más o menos como 10 o 15 años aproximadamente. Entonces, como veíamos, ¿no? No es lo mismo hablar de este Papa León, no es lo mismo, por ejemplo, hablar de él y hablar del pastor de nuestras congregaciones. Con todo respeto para nuestros pastores que nosotros amamos en el Señor, pero no tiene el mismo impacto, ¿verdad? A nivel mundial. Y también, como decía en el ejemplo, ni siquiera tiene el mismo impacto hablar de este Papa León que hablar del Dalai Lama,
que estas religiones budistas aún cuentan con un buen número de seguidores en la actualidad. Bueno, les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes saben. ¿Ustedes sí saben cuántas personas conforman la iglesia en Argentina? Por lo menos que es donde ustedes están. ¿Cuántos seguidores o cuántos hermanos hay en la iglesia en Argentina? En total o en cada una de las iglesias de cada uno de los hermanos? En total. Yo no sabría decirle en total. ¿No? ¿Una? Yo tampoco. Cuando yo tomé esta clase, veíamos que habían alrededor de unos 1.800 miembros en la iglesia de Argentina. Y yo tuve una compañera de Paraguay que ella nos decía que aproximadamente habían unos 17 miembros en Paraguay. No sé en la actualidad si esto se mantiene o este número de pronto ya ha estado creciendo. Y en México se decía que habían unos 30.000 miembros de la Iglesia de Dios. Entonces vemos ya que es una cifra pues considerable en comparación a las nuestras, porque acá en Colombia yo diría que somos unos 100 miembros de la Iglesia de Dios en las tres ciudades donde se encuentra. Entonces, bueno, como podemos ver, nos falta un poquito para igualar estas cifras. Nos falta un poco. Ahí seguimos trabajando por la gracia del Señor. Entonces, bueno, vamos a ver otro criterio que es importante considerar, pues nos dice que en ocasiones el criterio para ubicar entre las grandes religiones a un grupo en particular puede basarse en puntos de vista religiocéntricos. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que este criterio no se considera tanto el número como el punto de vista y su importancia histórica, es decir, sus raíces, de dónde nació, qué impacto tuvo en ese tiempo pues aunque aún se mantiene en un número mucho menor, pero pues es importante, se considera también como una religión grande, no por el número, pero sí por el impacto y por su importancia. Bueno, dice que así resulta difícil no situar el judaísmo entre las grandes religiones, a pesar del exiguo de sus seguidores, que no alcanzan los 20 millones, en número equivalente a los fieles del sijismo, a una religión que no se incluye dentro de las grandes. Entonces aquí podemos ver ese ejemplo, ¿no? A pesar de que el judaísmo, pues dice que sus seguidores no alcanzan los 20 millones, es considerada una de las grandes religiones. ¿Por qué? Debido a su importancia histórica, a sus raíces y no a su número, no al número de seguidores que tiene. Y acá lo compara, por ejemplo, con el sijismo, que es una religión que en números es equivalente al judaísmo, pero pues obviamente no tiene la misma importancia y no tiene los mismos puntos de vista religiocéntricos con los que se puede tomar el judaísmo para colocarlo dentro de estas grandes religiones. Entonces, podemos ver que el judaísmo se clasifica dentro de estas grandes religiones no por número, pero sí por su antigüedad, por su importancia y por las raíces que tiene el judaísmo. Así que pues sin duda la herencia del judaísmo en el cristianismo y el islam, las raíces judio-cristianas de la cultura europea y americana son la clave de tal privilegio. Entonces vemos que el judaísmo continúa siendo una religión muy importante en la actualidad. El judaísmo, a pesar de su tamaño estadístico actual, presenta ciertas especificaciones que lo convierten en particularmente interesante. Su antigüedad, su carácter de religión nacional, su resistencia a pesar de persecuciones tan terribles
como la que protagonizaron los seguidores de Hitler, su impacto actual al que no es ajeno el significado geoestratégico del Estado de Israel. Entonces, podemos ver la importancia que mantiene el judaísmo en sus raíces judeocristianas, ¿no? Y lo que ha representado en la historia de la humanidad y de la religión, por supuesto, no necesariamente por el número de fieles. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí entonces vamos a comenzar a ver algunos diferentes tipos de religiones que existen. Y primero vamos a ver lo que es el concepto de las religiones étnicas o de la etnicidad. Entonces, etnicidad es un concepto cómodo que hace referencia a las identidades más remotas de los grupos humanos y en particular a las que se rastrean desde antes de que se produjeran los procesos coloniales que llevaron a ciertas sociedades expansivas a controlar en grados diversos la casi completa totalidad del mundo y desencadenar su rápida transformación. Y bueno, aquí en esta etnicidad o en estas religiones étnicas es donde nosotros podemos encontrar aún a diversos grupos que se mantienen y que prevalecen en algunas religiones del mundo y donde han podido de alguna manera conservar su cultura, sus tradiciones, su religión eh, pues como a pesar de todo este proceso de globalización que se ha estado viviendo desde hace ya varios años. Y sobre todo, pues también en esta era digital, ¿no? Donde todo se mueve en esos términos y tenemos el mundo a la mano. Aquí entonces podemos ver que las religiones étnicas, desde luego, no son religiones naturales porque tal cosa no existe, dice. Entonces, ¿por qué? Aquí tenemos la palabra naturales entre comillas, porque como ahí dice que tal cosa no existe. Las religiones, en tanto que son construcciones sociales, son productos culturales. Satisfacen las necesidades cambiantes en grupos humanos en constante contacto y transformación y pueden ofrecer sofisticadas explicaciones de lo natural, pero no son naturales. Entonces ahí podemos entender por qué se nos dice que las religiones étnicas no son religiones naturales y que tal cosa no existe, ¿no? Entonces, como decíamos, las religiones son construcciones sociales, son productos culturales, están para satisfacer las necesidades cambiantes de diferentes grupos humanos, de cada uno de nosotros, ¿no? Que estamos siempre en constante movimiento, transformación y de diferentes formas, ¿no? Y las religiones de por sí nos pueden ofrecer explicaciones de lo natural, pero eso no quiere decir que sean naturales, aunque puedan llegar a dar una explicación de ellos. Entonces, bueno, ahí continúa diciendo, emplearemos el término étnico, que pues es el término correcto para este tipo de religiones, con la ambición de que sea un heredero menos comprometido del término primitivo tan utilizado en el pasado. Entonces, esa es otra palabra que se ha usado o que se ha utilizado antiguamente o anteriormente para referirse a este tipo de religiones, pero entonces vamos a ver qué es la palabra etnicidad o religiones étnicas con la que vamos a denominar este tipo de religiones. Por desgracia, Primitivo se encargó de una serie de valores de índole política e ideológica que lo desvirtuaron. Era un producto del pensamiento colonial que ordenaba el mundo en términos evolucionistas lineales. Lo primitivo era lo que no había alcanzado el nivel adecuado y que por tanto necesitaba de tutela en todos los órdenes, también en lo político. Entonces, por eso vamos a usar el término correcto que es étnico. ¿Por qué? Pues porque
debe dársele como el valor y la importancia también que deben tener este tipo de culturas y de religiones. No desvirtuarlo con, pues, con otro tipo de palabras. Vamos a ver entonces la geografía de las religiones. Ay, quedó un error, dice religiones. De las religiones étnicas. Entonces, bueno, el primero es el ejemplo africano. Entonces, estas religiones étnicas se encuentran alrededor del mundo. El primer ejemplo entonces es África. Las religiones étnicas tienen presencia en todos los continentes, pero vamos a ver que en el África tienen gran fuerza, sobre todo en el África subsahariana, que donde en algunos países pueden llegar a aglutinar a grupos importantes de seguidores, destacando Benin, Botswana, Togo, Madagascar o Mozambique, y también donde se alcanzan cifras entre el 8 y el 12% de la población que se identifica con estas creencias. Y bueno, esta parte es interesante. Por ejemplo, en Benín, este lugar, no sé si ustedes saben, pero ahí es considerado el origen y la cuna espiritual del vudú. No sé si han escuchado estos términos. Esta es su religión oficial y también este país es conocido como el país de los brujos. Y bueno, vamos más adelante a estar viendo también algo de esto. Este tipo de religiones son muy importantes en África y aún se tiene gran cuidado de preservarlas, pero también de reproducirlas. Entonces, así como se ha buscado o se ha cuidado de mantenerlas, también sigue como intentando expandirse eh, hacia otros lugares, hacia otros continentes, donde también podemos ver o escuchar en la actualidad que aún se mantienen estas prácticas o que también se van ganando adeptos a estas religiones. Bueno, datos de la base cristiana mundial señalan que en 1900, en estos años, el continente era un 9% cristiano, el continente africano, y un 33% musulmán, y el 58% seguía estas religiones étnicas. Pero en los siguientes 70 años, pues se ha vivido un cambio radical en África, junto también con un gran crecimiento demográfico. Y el porcentaje de los cristianos o del cristianismo aumentó considerablemente. Ahora entonces el cristianismo es la religión mayoritaria y abarca aproximadamente un 60% de toda la población, ¿no? De todo el continente. Mientras que el Islam, pues es la segunda religión o la segunda fe que predomina y tiene alrededor del 30% de la población. Y las religiones étnicas se mantienen y pues tienen alrededor del 12% de la población. Bueno, Asia y Oceanía. Entonces, en el caso de Asia y de Oceanía, donde se encuentra pues Australia, también hay territorios selváticos donde tienen notable impacto, aunque siempre menor que en el caso africano. En Laos, ambas Coreas, en Malasia, en Indonesia o en Papúa Nueva Guinea, los cultos étnicos generalmente rondan el 3%. Entonces vemos que pues acá en Asia y Oceanía pues ya se da de una menor proporción. Por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, vemos que ellos también tienen un panorama religioso diverso. Pero algo curioso que encontré de este lugar es que alrededor del 51% de la población se declara sin religión. Entonces, vemos que es un poco más de la mitad
de la población. Y pues algunas personas dicen que eso se debe, entre otras razones, al que el coreano es muy práctico y prefiere enfocarse en lo que es útil, en lo que es tangible, en lo que ellos pueden observar, medir, no sé, tocar, y no piensan como en otras cosas trascendentales, sino que son muy, muy prácticos. Y quienes profesan una fe cristiana abarcan aproximadamente el 30% de la población, mientras que el budismo, que es eh, una religión ya propia de ellos, étnica, pues abarca el 16%, no étnica, perdón, pero es una religión tradicional y abarca el 36%. Ya digamos en el caso de Corea del Norte, pues sí es un estado oficialmente ateo. Sabemos que pues ahí hay como una especie de autoritarismo y la religión pública es desalentada y pues tal vez muchas veces hasta prohibida. Hay una ideología del Estado que se llama Juche y es basada en la autosuficiencia humana, pero también hay presencia de algunas religiones étnicas que sí son toleradas, entre ellas el chamanismo coreano y el cheondoísmo. Bueno, continuamos entonces con América. Y pues ahora en América podemos ver que destacan porcentajes inferiores. En torno al 4% en Colombia, según el censo del 2018, pues hay presencia como del 4% de las etnias, de las religiones étnicas. En Venezuela, en Bolivia y en Perú es un poco menor, y en Paraguay también. Y en Surinam y Guyana son un poco superiores, ¿no? Que en Colombia. Pero el país que más alberga el número de seguidores de estos grupos étnicos es Brasil y este es seguido de México. Entonces, aunque ya no es predominante en nuestros países americanos, en nuestra cultura, la presencia de estas religiones étnicas, pues vemos que aún se mantienen y que aún tienen gran número de ellas, como es el ejemplo de Brasil y de México. Bueno, en Canadá, los grupos étnicos han alcanzado el control de extensos territorios gracias a legislaciones que reconocen sus derechos ancestrales. Entonces podemos ver que tanto en Canadá como en América del Norte encontramos estas etnias. Por ejemplo, los nativos americanos, en el caso de Canadá, estas etnias amerindias abarcan aproximadamente un 5% de la población y entre ellos están los metis y los inuits. Se han reconocido también en estos lugares sus derechos ancestrales, después de que ellos pues han tenido que pasar por muchas luchas, eh, también ya consiguieron o pues se ha logrado de que se les reconozcan sus derechos. Hay una problemática en torno a estas etnias en Canadá que se dio a conocer hace algunos años. No sé si ustedes escucharon algo de eso, pues fue una controversia grande de algo que se dio en aproximadamente en los años 1900, ¿no? Que comienza a llegar la civilización, la conquista a estos lugares, ¿no? La conquista que pues trajo esa civilización. Y pues, ¿qué sucedió? Que poco a poco comenzaron a relegar estas etnias, estas religiones étnicas, comienzan a relegarlos el gobierno, la Iglesia Católica, y pues se dio que separaron a más de 150.000 niños de sus familias. Estos niños pertenecían tanto a los inuits como a los metis.
y pues los separaban supuestamente con el objetivo de asimilarlos culturalmente y de enseñarles la civilización y la religión. Y ya después de muchos años, ya después de varios años, pues se hace el descubrimiento de miles de tumbas sin identificar. Así que pues esto destapó una grave crisis en los derechos humanos y también un genocidio cultural. Bueno, en hace algunos años todo este escándalo le dio la vuelta al mundo y pues se dio en tal manera que el gobierno canadiense tuvo que salir a pedir disculpas por esta situación. Bueno, no sé si ustedes han visto una serie que está en Netflix, yo la vi hace tiempo, que se llama Anne con un I. Entonces, en esta serie que se desarrolla en Canadá, habla acerca de estas tribus, de estas religiones étnicas, de estas etnias. Ahí podemos ver y también se menciona algo acerca de esta problemática que les acabo de contar. Entonces, si la han visto, bueno, no sé, o si de pronto la pueden ver, es una parte también muy interesante. Bueno, en el ámbito europeo es en Groenlandia, en Rusia y en Finlandia donde perduran algunos grupos generalmente chamánicos que en todo caso no superan el 0,1 de la población. Entonces, aquí podemos ver que son menos estos grupos étnicos, pero pues también algo que es curioso es ver que alrededor del mundo existen estos grupos chamánicos, como en Corea, en Europa, aquí en América también, y acá en Colombia se escucha mucho de esa práctica del chamanismo incluso en personas que no son de estas etnias, sino que quieren vivir como este tipo de experiencias. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí se está entendiendo? Sí, profe, vamos bien. Bueno, Estoy impactada. ustedes tienen conocimiento allá en su país o en sus regiones de estos grupos chamánicos. ¿Han escuchado algo? ¿O de alguna presencia de estas etnias? En Brasil había algo, pero creo que es un banda o esas cosas, eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Ujú. Bueno, aquí en Colombia hay diversidad de estas etnias, de estos grupos. Y pues entre los más reconocidos se encuentran unos que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta. No sé si han escuchado hablar de, de este lugar, que pues es un lugar muy importante, muy bonito. Allí habitan cuatro pueblos indígenas ancestrales. Están los Cogi, los Arhuaco, los Wigua y los Cancuamo. Y ellos son considerados los hermanos mayores y los guardianes del corazón del mundo, que pues es la Sierra Nevada de Santa Marta, que para ellos pues es un lugar sagrado y ellos pues viven ahí para cuidar este lugar, para preservar eh, también su religión, ¿no? Sus tradiciones étnicas. Y estas comunidades trabajan juntas y trabajan activamente para proteger estos ecosistemas y estos lugares sagrados. Allí tengo entendido que pues hay algunas zonas donde no se puede acceder porque ellos no lo permiten. Entonces, ellos siempre están ahí como al cuidado, ¿no? Por eso se consideran esos guardianes espirituales también. Y en La Guajira hay unos grupos que también son muy reconocidos, que son los Guayú, y se encuentran también varias etnias afrodescendientes. Al sur del país, o sea, acá en Colombia hay demasiado en todas partes, ¿no? Pero al sur del país también hay bastante presencia en Nariño, en la frontera con Ecuador, en el Putumayo y pues también en la Amazonía, por supuesto, en la Amazonía colombiana también hay presencia de estas etnias. Bueno, vamos a continuar. América es un ámbito en el que la acción colonial impactó profundamente.
Entonces vemos que en Iberoamérica se utilizó la conversión al catolicismo como arma de transformación cultural de la población autóctona y se potenció el mestizaje. Pero dada la extensión del territorio que dominaban las potencias ibéricas, el proceso no se concluyó y quedaron zonas no cristianizadas o en las que la acción misionera solo fue esporádica y que han mantenido religiones étnicas hasta la actualidad. Entonces vemos que este es el caso de algunos países como México, como también se da aquí en Colombia, que pues este proceso de conversión no llegó debido a las dificultades de acceso en algunas zonas, como mencionaba el ejemplo entonces de los comunidades estas de las Tierras Nevadas de Santa Marta. Allí hay zonas donde nadie ha llegado porque ellos no lo han permitido y por eso siguen conservando sus tradiciones. Aunque pues podemos decir que la mayor parte del territorio sí ha vivido el proceso de conversión al catolicismo. También entendemos que este proceso fue bastante duro, fuerte, doloroso para ellos. Fue violento también para todos estos pueblos originarios, porque pues como sabemos, o se convertían a las buenas o a las buenas, porque si no, pues obviamente también era, podemos decirlo como la pena de muerte, ¿no? También los mataban por estas razones religiosas. Entonces, así es que vemos que se da como esta mezcla entre deidades. ¿Por qué? Porque en este proceso, pues también se da como este sincretismo, ¿no? Se da también esta mezcla entre las dos culturas, entre los pueblos originarios con el catolicismo, ¿no? Y se da como esta parte, ¿no? Como también para que ese choque cultural no fuera tan fuerte, se buscó o, o se facilitó esa mezcla, ¿no? Por ejemplo, si estas culturas tienen su diosa de la fertilidad, entonces ellos tenían esta deidad y va a ser lo mismo. ¿Para qué? Para que sea más fácil de asimilar y más fácil de aceptar. Entonces también es importante ver que no en todos los lugares de América Latina se llegó a imponer estos ideales de la religión católica que trajeron los colonizadores. Y por ello también hoy en día permanecen sectores donde todos estos grupos pueden manifestar sus formas religiosas libremente. Así que pues podemos ver que este impacto de colonización europea que se dio en la conquista, pues no alcanzó a ciertos lugares. No ocurre únicamente en las zonas selváticas, como puede ser la Amazonía, en la que previve un número importante de indígenas, claro, porque también hay lugares difícil de acceso en la Amazonía, que pues, por más que lleguen preparados y armados, para cualquier persona, no va a ser sencillo llegar y a adentrarse en lo profundo de la selva, ¿no? O sea, ahí continúa diciendo, sino también en pleno centro de México, donde grupos como los huicholes o los coras han mantenido formas religiosas eh, poco tocadas por el impacto europeo. Entonces, podemos ver bueno, a pesar de todas estas cosas, pues también hay unos grupos que se han mantenido y que no han permitido que eh, pues releguen o que destruyan sus religiones o sus creencias. Bueno, en México hay grupos como los huicholes y los coras que se encuentran en Nayarit, algunos de ellos, y es muy normal también encontrar, por ejemplo, en Ciudad de México, eh, estas personas de estas etnias con sus ropas, bueno, con su indumentaria, con todo lo que ellos usan, vendiendo también sus artesanías que traen de todas sus comunidades y pues esto también es algo
pues que me parece interesante, me parece bonito, ¿no? Ahí como vemos en la imagen, cómo ellos usan toda esta parte del color y del arte, de la pintura en sus rostros y en sus ropas, pues, no sé, me parece como algo muy, muy interesante de todas estas, o de la mayoría de las etnias que se mueven de esta manera. Bueno, en los Estados Unidos de América, por su parte, se optó por un modelo que se basa en el control territorial sistemático, que terminó renegando del mestizaje y que relegó progresivamente a los grupos étnicos a reservas, a la asimilación o a la extinción. Entonces vemos que aquí también se da esto de una manera violenta, podemos decir, porque también en este proceso de colonización en los Estados Unidos les quitaron gran parte de su territorio y los relegaron o los movieron a pequeñas zonas. A estas reservas que llamaron. Entonces intentaron mover a todos estos grupos étnicos hacia esas reservas, pero les quitaron primero gran parte de sus territorios, ¿no? Y lo mismo, pues, quien se resistía o quien no quería hacerlo, pues, obviamente encontraban la muerte, estas comunidades. Aunque hay que tener en cuenta que la opción por el exterminio sistemático que renunciaba al mestizaje también fue empleada por otras zonas, como por ejemplo el cono sur americano, y a la acción misionera asimiladora fue utilizada, por ejemplo, por los franceses en Canadá. Así que bueno, podemos ver que también esta parte se da en el sur de América, y podemos ver también que, pues, en este aspecto la diversidad es grande. En algunos territorios que hoy ocupan Estados Unidos y Canadá, este avance de los colonos hacia el oeste terminó, pues, en ese desplazamiento sistemático en diferentes guerras fronterizas, también a lo que mencionaba, ¿no? A ese confinamiento de las tribus y de los diferentes grupos étnicos en reservas. Entonces, como podemos ver, este proceso pues ha sido bastante complicado, violento y doloroso para todas estas personas, para todas estas etnias. Hay otro aspecto que pues también es importante, sobre todo para la cultura afrodescendiente, porque con la llegada de los colonizadores a nuestro continente, pues también ellos trajeron esclavos. También trajeron estas eh, poblaciones afroamericanas que fueron esclavizadas, y por supuesto que ellos también traían sus religiones étnicas, su cultura y sus tradiciones. Y también pues ellos comienzan a compartirla en diferentes partes de nuestro continente. Bueno, hay que añadir a este panorama un conjunto de religiones étnicas americanas que no tienen un origen autóctono. Se trata de los cultos traídos de África por las poblaciones negras esclavizadas. Pues de lo que estamos hablando, ¿no? De los cultos afroamericanos. Además, estos han sido sometidos a diversos grados de cristianización durante la época colonial, que llevaron a potenciar las equivalencias entre santos católicos, ángeles o vírgenes, y los orishas o vudunes de las divinidades africanas. Entonces sucedía como lo mismo que veíamos anteriormente, ¿no? Ellos también se da este intento por cristianizarlos, pero entonces también lo que se hace allí es este sincretismo, ¿no? Esta mezcla de sus culturas, sus tradiciones o sus divinidades contra las de el catolicismo. Entonces, por ejemplo, ahí dice que Shango es una divinidad yoruba del trueno. Los yoruba es una de sus religiones ancestrales afroamericanas. Entonces, dice que se asimiló en ocasiones con Santa Bárbara. Santa Bárbara, pues es quien se invoca, ¿no? En el catolicismo, en el caso de una tormenta. O la diosa Tonatzin en México con la Virgen María.
Bueno, voy a compartirles un video acerca de esto, entonces para que presten mucha atención. En el video habla de estas religiones africanas que llegaron a tener auge en América, en diferentes lugares, y que pues podemos ver que en la actualidad aún se mantiene algo acerca de eso. Conoce los 7 santos de la santería cubana más populares. Número 1. Chango. En la religión yoruba es el rey de reyes, es el rey de la regla de Ocha. Tiene poder en el rayo, el trueno y el fuego. Sincretiza con Santa Bárbara. Número 2. El Egua. Es el encargado de abrir y cerrar los caminos de la vida, puede controlar la felicidad y la desgracia, o la prosperidad, por eso se convierte en un santo muy importante en la religión afrocubana. Sus colores son el rojo y el negro. Número 3. Yemaya. Yemaya es la reina de los océanos, es la madre de todos los orichas, representa el amor y la fertilidad en las mujeres. Se considera una madre protectora con sus hijos, que lo da todo por ellos. Cuando se enoja puede ser cruel como la furia del mar. Sincretiza con la Virgen de Regla, pero antes de continuar, recuérdate suscribirte al canal, y darle en la campanita para que te llegue una notificación, cada vez que subimos un video. Continuemos. Número 4. Ochun. Es la reina de las aguas dulces del mundo, los ríos, los manantiales y los arroyos. Representa el amor y fertilidad, la sensualidad humana y todo lo que tienen que ver con esta. Sincretiza con Virgen de la Caridad del Cobre. Número 5. Orula. En la santería cubana es el oráculo supremo, es el santo de la sabiduría de la adivinación, además de ser el gran benefactor de la humanidad y su principal consejero. Su color es el verde y amarillo. Número 6. Ogun. Ogun pertenece al grupo de los orichas guerreros. Es el orisa de los herreros, de las guerras, de la tecnología, de los cirujanos, del ejército, los policías y posee además un carácter violento hacia sus enemigos. Su símbolo principal es el machete. Es un guerrero por excelencia, uno de los más poderosos de la santería cubana y es defensor de las injusticias humanas. Número 7. Ochosi. Pertenece al grupo de los orichas guerreros, es mago, brujo, explorador, rastreador, un cazarrecompensas, un observador experto y un vigilante nocturno, cazador por excelencia y protector de las personas que tienen problema con la justicia. Gracias por ver. Bueno, entonces veamos ahí en el video un ejemplo acerca de eso, ¿no? Creo que pues se entiende mejor, nos queda un poco más claro de cómo esas deidades y pues esta sincretización que se dio con algunos santos y vírgenes, ¿no? Bueno, podemos poner de ejemplo en la cultura católica mexicana, muy importante, muy reconocida también, la Virgen de Guadalupe. No sé, allá en Argentina, acá en Colombia también se da esta parte con la Virgen del Carmen o la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, bueno, acá entonces vemos que dentro de esas religiones étnicas africanas está el vudú, la santería y el candomblé. Candomblé y otras denominaciones, ¿no? Que toman eh, en lugares diferentes este tipo de cultos, ¿no? Y se han embarcado en diferentes grados de reetnización en los últimos tiempos, a la vez que la inmigración ha hecho penetrar en Europa y en otros lugares del mundo. Entonces vemos como estas religiones afroamericanas, pues, como que se esparcieron por diferentes lugares, en el caso de nosotros de América, también por la colonización, ¿no? Y pues esto se expandió, pero no solamente se expandió, sino que de alguna manera se ha mantenido, porque en la actualidad nosotros podemos escuchar acerca de este tipo de religiones. Estos notables ejemplos de etnicidad traídos no solo de América, sino también desde la cuna de estas religiones por los seguidores de Mami Wata, como se llaman muchos países de África Occidental, a la que imaginan diosa de las aguas marinas y propiciadora de la travesía segura hacia los puertos del Nuevo Mundo. Entonces, hablamos de esa reetnización porque, como dijimos, cuando han migrado también, no solamente en el proceso de
colonización, sino también en las migraciones, ¿no? Han llevado su cultura, su religión, sus tradiciones a diferentes lugares del mundo. En el caso de nosotros de América, podemos ver, por ejemplo, en Cuba, en algunos lugares de México o de Venezuela, hay personas que aún practican este tipo de religiones étnicas. Bueno, ahí en la imagen podemos ver ese muñequito y yo creo que podemos reconocer a cuál de estas religiones pertenece, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? No, esta religión que dice que conecta el mundo material y espiritual a través de la naturaleza, que invoca a las deidades mediante la música, la danza, el sincretismo religioso, y estos muñequitos pues son muy asociados a la magia negra, ¿no? Y con fines maliciosos, pero ellos dicen que no es así, que son solo estereotipos, que esas son prácticas que se enfocan en la sanación y en una guía espiritual. Y pues hablamos de el vudú, cuando vemos como ese tipo de muñequitos y esta práctica, ¿no? Que involucra esos muñequitos y las agujas. Bueno, vamos a tomar un descanso, un receso de 10 minutos y ya nos vemos en un momento. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Vamos a compartir la pantalla, está la presentación. Estábamos, quedamos en esta parte, ¿verdad? Entonces, veíamos este ejemplo de estas religiones afrodescendientes. Bien, entonces, vamos a continuar con estas religiones étnicas americanas. Dice que también resultan muy variadas. Ah, bueno, pero antes de continuar, pues se me olvidó preguntarles cómo vamos hasta acá. Si se ha entendido bien o si tienen alguna pregunta o duda o comentario de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? De estos tipos de religiones étnicas y o de estas culturas pues traídas del África o el sincretismo que se dio, ¿no? De tantas manifestaciones religiosas. ¿Vamos bien? Estamos bien, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, sigo donde habíamos quedado. Las religiones étnicas americanas resultan también muy variadas. Hay grupos de cazadores, pescadores, recolectores en la zona septentrional y meridional de clima muy frío. Un ejemplo de esto, entonces mencionábamos hace un momento, los Inuit de Canadá. Ellos desarrollaron cultos individuales centrados en la propiciación de la pesca y la caza por medio de ganarse la voluntad de los espíritus guardianes de los animales y también ellos tienen chamanes. Bueno, en esta parte sí, pues es algo pues, complicado para ellos porque esas zonas o muchas de estas zonas donde están estas etnias, pues son zonas difíciles debido a sus condiciones climáticas. Entonces, bueno, ya en un momento vamos a ver como un video de eso, pero eh, pues ellos entonces ven también por medio de esta parte religiosa para que se dé esta provisión del alimento, ya que están en condiciones prácticamente extremas. También entonces encontramos a los Yagani y los Alacaluf de la Patagonia. Eran nómadas centrados en la explotación de un hábitat marino, viviendo en canoas y con una religión también muy enfocada en lo individual, donde cualquier anciano era susceptible a actuar como oficiante en los ritos. Entonces vemos que en estas zonas, ¿no? En esta parte septentrional y meridional, donde las condiciones climáticas pues son complicadas, son extremas, también se dan estas religiones y estos grupos étnicos.
Algo que pues también encontramos como parte esencial de estas religiones es el papel que tienen los ancianos, como decía ahí, ¿no? Entonces, los ancianos son figuras fundamentales, ¿no? Y dentro de ellos están los chamanes, que son estos líderes que aconsejan cuando se va a realizar un rito, en alguna práctica, para la caza, para la pesca, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Vemos también entonces que los cazadores recolectores de las selvas de la Amazonía son ejemplares en el uso de estas tácticas o de esta parte que corresponde al éxtasis, a toda esta parte chamánica, ¿no? También se da como la caza mística. Esto es por medio de conquistar espíritus guardianes, ¿no? Que les permiten de alguna manera pues imaginaria, ¿no? Transformarse en depredadores. ¿Para qué? Pues para que puedan facilitar la caza, para que pueda facilitar la obtención de este alimento. Entonces, ellos imaginan convertirse en un depredador y se meten en su piel para poder llevar a cabo la caza. Bueno, voy a compartirles un video de esto. Pongan atención, por favor. En el Ártico, con 70 grados bajo cero, estamos en una zona prohibida para la vida, donde hasta el acero se vuelve quebradizo por el frío. Pero los inuit son capaces de dormir tranquilos, incluso con el cuerpo casi al descubierto. La nieve y el hielo no logran atravesarlos, y en sus iglús ni siquiera hay calefacción. ¿Qué secreto de supervivencia se esconde detrás de esa resistencia al frío extremo? Cada vez que llega la noche polar más fría del Ártico, toda la tribu tiene que emprender una migración a vida o muerte. Si no se agrupan para darse calor y no se trasladan a tiempo, su único final posible es morir congelados. Cada paso que dan es una lucha por sobrevivir delante de la propia muerte. Hoy, guiados por el jefe de la tribu, el viejo Bu, todos avanzan sobre la inmensa banquisa, dejando la piel para encontrar un nuevo refugio donde sobrevivir. Los inuit, que no tienen nada de tontos, ya lo habían planeado todo en verano para el invierno. Pero incluso yendo bien preparados, cada prueba del invierno más cruel basta para destrozar una vida frágil. Por suerte cuentan con la guía de sus fieles perros de trineo y con la experiencia del viejo Bu, que por fin encuentra el lugar perfecto para levantar los iglús. Como pilar de la tribu, el viejo Bu tiene que responsabilizarse de la seguridad de todos. Examina con cuidado el grosor de la nieve. Si es demasiado fina, el iglú puede hundirse al excavar. Si es demasiado gruesa y dura, hará falta un esfuerzo enorme para abrirla. Tras comprobarlo una y otra vez, decide que ese sitio es justo el adecuado, y todos tienen que ponerse manos a la obra al instante. En el Ártico, las horas de luz duran un suspiro. En cuanto cae la noche, si el iglú no está listo, toda la tribu se enfrenta a una catástrofe total. El reparto de tareas queda claro al momento, y los hombres se ponen a cortar los bloques de nieve con precisión. Cada bloque tiene que ser regular y del mismo tamaño. Solo si encajan a la perfección podrán frenar el viento helado. Estos bloques compactos de nieve, que pesan decenas de kilos, en manos de los inuit parecen casi fáciles de mover. Ak va de un lado a otro transportándolos, Lao Biao pule los bordes con cuidado y después los va apilando para levantar el muro. Y Bu, que además de ser un cazador de primera también domina como nadie la construcción de iglús, remata el trabajo como un auténtico experto. Las mujeres tampoco aflojan ni un segundo. Xiaomei, con el bebé a la espalda, rellena con nieve fina las rendijas entre los bloques para que no se cuele ni una pizca de aire frío. Hasta las niñas pequeñas están a tope y trabajan casi al mismo nivel que los adultos. Cuando el viejo Bu coloca con firmeza el último bloque en lo más alto, el iglú queda completamente terminado. Después, todos empiezan a excavar hacia abajo y a retirar la nieve del interior, ampliando el espacio útil en un instante. Para estar aún más resguardados del frío, cada familia conecta su iglú con los demás. Así es más fácil ir de un lado a otro, y si surge cualquier peligro, pueden ayudarse enseguida. Las mujeres, muy cuidadosas con la limpieza, se ocupan de dejar arreglada la zona de descanso. Aunque viven todos juntos y prácticamente no existe intimidad, a los inuit eso no les importa demasiado. Entre ellos reina una convivencia cercana y cálida. Al día siguiente, en cuanto empieza a clarear, los hombres salen con los perros de trineo hacia la llanura helada para cazar focas. Mientras tanto, los niños esperan desde bien temprano el regreso triunfal de los cazadores. Hoy, Lao Biao ha tenido suerte. Después de solo 2 horas de espera, consigue atrapar una enorme foca de 100 kilos. Está encantado porque esa captura basta para que toda la tribu tenga comida y recursos de sobra durante medio mes. La foca es tan robusta que parece un cerdito y Lao Biao tiene que sacar todas sus fuerzas para poder reducirla por fin. De vuelta en el iglú, la mujer de Lao Biao se pone enseguida a preparar la foca para disfrutar de esa comida tan difícil de conseguir. Mientras tanto, la familia de Xiaomei solo puede tirar de salmón congelado para reponer algo de energía y seguir aferrándose a la esperanza de sobrevivir en el frío extremo del Ártico. Bueno, entonces podemos ver cuán difíciles son esas condiciones extremas en las que viven estas comunidades. ¿Sí se pudo escuchar bien y ver bien el video? Sí, sí. Sí, sí. Sí, se pudo ver bien. Bueno, entonces podemos ver que se ve también como esta necesidad
religiosa y espiritual, ¿no? Que se da con estas deidades o con estas figuras sobrenaturales. ¿Para qué? Para que provean pues este alimento, ¿no? Por eso se valen de también de estos ritos y de todas estas prácticas. Vemos también cómo resalta esa figura del anciano, ¿no? De este chamán que pues es como el líder de estas tribus. Pero entonces, pues es interesante, ¿no? Ver también estas condiciones en las que viven muchas personas actualmente. Bueno, vamos a continuar con los grupos agricultores. Estos grupos agricultores resultan muy variados también en sus creencias y pueden servir de ejemplo de su cosmovisión. Y podemos hablar el caso de los huicholes de México. Entonces, estos huicholes dividen, este grupo étnico dividen el año en dos temporadas, la húmeda, que es dedicada a la abuela crecimiento y la madre tierra, y la seca, que es dedicada al abuelo fuego y al padre sol. Entonces, la temporada seca es el reino del fuego divinizado, al que se asimila con el primer chamán y con el primer venado divinizado, y que se identifica con el Ikuli. El Ikuli es el peyote. El peyote es un cactus psicodélico divinizado, ¿no? Entonces, este cactus tiene propiedades psicodélicas, ¿cómo se dice? La palabra me olvidó. Bueno, esto es fundamental en su cosmovisión de los huicholes y es el ingrediente clave en su festividad principal, requiriendo para su recolección una peregrinación que dura semanas. Entonces, cuando ellos van a realizar sus ceremonias, sus rituales por alguna de esas dos temporadas que manejan en su cosmovisión, pues deben hacer una peregrinación en busca de este iculi o el peyote, ¿no? De este cactus que tiene esas propiedades que les permite entrar en esos trances para las ceremonias. Y ese cactus, pues, es originario de los desiertos de México y de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que entre los huicholes un número notable de miembros son chamanes. Es un término construido a partir de chamán denominados maracaames, de grados diferentes. Curan y son expertos en el trance, que de todos modos está al alcance de cualquiera por medio de la ingestión ritual del Ikuli. Entonces, quienes han participado de estas ceremonias o de estas prácticas dice que al ingerir este cactus, el peyote entran en ese trance y pues les es revelado el camino que deben seguir o cuál es el propósito de su vida o bueno, diferentes formas, ¿no? Eso dicen quienes han participado de estas ceremonias, estos rituales. Lo notable del universo simbólico Huichol ha llevado a algunos de los miembros a utilizar circuitos de comercialización artística para sus productos y a otros a ofrecer sus servicios como chamanes vía internet. Entonces vemos que también estas comunidades se han abierto al mundo, a la comercialización de sus productos, pero no solamente ahí, sino que también por medio de las tecnologías que hoy todos manejamos, también sus comunidades se han abierto y en el caso de los chamanes, pues ellos ofrecen todos estos servicios, estas prácticas vía internet, ¿no? Entonces, bueno, ahí continúa diciendo, estos ciberchamanes y sus técnicas al alcance de cualquiera, aunque ya no pertenezcan al grupo, pues ellos viven en las ciudades, pues obviamente ya están en un lugar que les permiten ofrecer estas prácticas y ni sigan sus modelos de comportamiento, pues no cumplen lo que se denomina costumbre huichol, ejemplifican algunas de las sendas por las que pueden discurrir las religiones étnicas en la era de la globalización. Entonces, mantienen sus costumbres, tradiciones, sus ritos y los abren hacia todas las personas, hacia el mundo, sobre todo pues por este medio digital, por el internet y por todas estas formas
Pero también pierden como un poco de identidad, ¿no? Porque no viven en sus territorios, deben estar en las ciudades más abiertos a las personas y también pues por esto deben dejar algunas de sus costumbres, ¿no? Pero de esta manera entonces también se logra expandir su religión, sus costumbres y sus tradiciones. Bueno, les voy a mostrar un video acerca de esta cultura también. Es un documental que se encuentra en YouTube. Se llama Los últimos guardianes del peyote. Acá no está completo, dura como 2 minuticos creo, pero si alguien lo quiere ver o quiere de pronto ampliar más el tema, puede verlo completo para que puedan conocer un poco más acerca de esta etnia. Soy Clemente Ramírez. Me vine hace 7 años a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Se podría decir que con mis compañeros somos como cualquier grupo de estudiantes de la ciudad. Pero a la vez tengo otro nombre, otra vida. En mi tierra soy Ubeni Temay, hijo de Urramuire, Maracame de la comunidad pirrárica de La Laguna, y de Turama, mi madre. Somos los Birraritari, un pueblo que a pesar de la conquista española y el avance de la sociedad mestiza mexicana, mantiene su cultura, sus ritos, su forma ancestral de vida. Los de afuera nos llaman huicholes, los últimos guardianes del peyote. La peregrinación de Wirikuta es de tiempos inmemoriales. Este peregrinaje que se hace no es la primera vez que lo estamos haciendo. Ese viene muy antiguo, donde nace del mundo, donde nace del universo. Porque todo lo que hay ahí en Wirikuta, todos son sagrados, sean animales, sean plantas. Para nosotros, todos son sagrados. Necesitamos una fuente de trabajo estable y aquí nuestra cultura y siempre ha sido la minería. Tendríamos capacidad de generar 500 empleos directos y 1.500 empleos directos para la comunidad durante 15 años. Pues dicen que van a trabajar subterráneo, que por arriba no se va a ver nada de eso. ¿Qué creen, que somos pendejos? ¿Qué? Pues Wirikuta para mí, la Sierra Sagrada de los Huicholes, es la casa de los dioses. Nuestra preocupación con la minera es que nos diga si vas a hacer perforaciones profundas, porque su proyecto es muy ambicioso, muy grande. ¿Qué tanto riesgo tenemos de que nuestros mantos acuíferos sean afectados? Me parecen en ese sentido unos maestros. Nos están diciendo qué están haciendo ustedes para cuidar la vida. Es interesante, ¿no? Podemos ver en el video cómo es su cultura, su gente, su región, su territorio, también diferentes prácticas que ellos tienen, pero también podemos ver que pues por estas formas de la civilización también ellos están siendo relegados y también están siendo de alguna manera como excluidos de sus territorios, ¿no? Entonces también es una problemática que sufren estas etnias. Bueno, vamos a continuar entonces con las religiones étnicas actuales en ocasiones están en retroceso frente al impacto misionero, que no se ha reducido tras el final del colonialismo, sino que ha tomado formas menos oficiales y se presentan bajo el aspecto, en algunos casos, de la ayuda al desarrollo y la acción de organizaciones no gubernamentales. Entonces, podemos ver que a pesar de que estas cosas pues suceden, eh, no se ha frenado como este impacto y este intento misionero de convertir a estas etnias. Eh, bueno, esto presenta para ellos pues, una amenaza, esto presenta para ellos pues también una forma de ataque, de violencia, pero aunque es una parte importante para nosotros poder llegar a todas estas comunidades y poder presentar el evangelio, yo creo que ustedes han visto esta parte en la clase de evangelismo de cómo también se debe trabajar con estas etnias.
No se debe hacer pues como de esta manera que el gobierno impone, ¿no? En aras del desarrollo de la civilización, que pues lo único que hace es eh, como destruir sus hábitats, destruir también sus tierras y sus tradiciones. Bueno, nosotros sabemos que todo lleva un proceso, ¿no? Y pues Dios en su misericordia, pues Él nos ayudará a cómo poder trabajar con este tipo de comunidades. Entonces, bueno, vemos ahí que en los Estados Unidos las religiones étnicas que habían sufrido un fuerte declive hasta mediados de la década de 1970 hayan multiplicado en los últimos 15 años el número de seguidores. Y bueno, esto también ha sido posible por la globalización, ¿no? Porque pues también como veíamos en el ejemplo, anterior, pues ellos también se han abierto de alguna manera al mundo y a esta era digital. Y de esta manera, pues también se permite aumentar el grupo de seguidores. No solo mantenerse, sino también dar apertura a su religión para que pues otras personas se interesen en esto y formen parte de sus religiones étnicas y pues también les abran las puertas. Por eso no es de extrañarnos que cada vez veamos en nuestra sociedad como mayor influencia de todas estas religiones étnicas. Bueno, podemos ver también, por ejemplo, acá en la imagen que está eh, en la diapositiva, cómo esto ha tenido un impacto grande en la sociedad y alrededor del mundo, ¿no? Eh, este tipo de religiones étnicas han tenido gran apertura y lo que veíamos también por las inmigraciones, pues han llegado a diferentes lugares del mundo. Entonces, vemos un avance cada vez más considerable y una influencia mayor en nuestra sociedad. Entonces, eh, dice ahí, pero además hay que tener en cuenta que en el mundo actual globalizado, la importancia de las migraciones como un nuevo factor de aumento del impacto de las religiones étnicas. Entonces, vemos, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Cómo por medio de las migraciones, pues ellos se salen como de sus marcos geográficos habituales y van llevando su religión, sus tradiciones por todo el mundo. Eh, Vimos de pronto en el caso de Europa, cómo han migrado a diferentes países y han llevado pues estas prácticas que resultan pues ser muy atractivas para muchas personas y pues esto ha causado un gran impacto en las diferentes culturas. También entonces ha causado pues una acogida por diferentes países, diferentes patrias han acogido todas estas religiones y estas tradiciones. Bueno, dice que en ocasiones alcanzan adeptos entre poblaciones no inmigradas, resultando ejemplar el auge que están teniendo en algunos países europeos los cultos afroamericanos. Entonces, vemos que estos cultos afroamericanos, pues no solamente han influido de manera considerable en América, como mencionábamos, ¿no? En México, en Cuba, en Venezuela, acá en Colombia también un poco he escuchado acerca de esto. No sé si en lugares como Argentina, Paraguay, Perú, pero podemos ver que todas estas religiones afroamericanas han tenido gran acogida desde hace cientos de años y se han mantenido en nuestra actualidad. Y aún estas prácticas se mantienen y pues no solo se mantienen, sino que se expanden, ganan más adeptos. Entonces, veíamos que de todas maneras hay preocupación o hay peligros en estas prácticas porque muchas veces son prácticas que involucran la santería, el vudú y este tipo de religiones. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta.
si quieren participar, si quieren algún comentario, cómo han visto esta clase, de qué manera ustedes allá en sus países o donde están, cómo han visto que se han manifestado este tipo de religiones étnicas. O de pronto, si han podido ver por redes o por algún lugar cómo están influenciando en la actualidad y cómo se están expandiendo. En Brasil suelen haber culturas también de ese estilo. Eh, por ejemplo, Manjá o la diosa la divinidad que ponen botecitos al mar con la divinidad esa. Hay otros ritos también así que usan ropa blanca también y hay mucho. Sí, claro, en realidad podemos ver diferentes manifestaciones de estas etnias en nuestras regiones. Pues como les comentaba, acá en Colombia también se ve esa parte, ¿no? Y no solamente la parte religiosa, sino que también hay una comunidad, unas comunidades que son llamadas las mingas indígenas, ¿no? Entonces, eh, ellos no solamente pues defienden sus tradiciones, su religión, sus ritos, sino que también pues son como un grupo ya político, por decirlo así, porque pues ellos se mueven en toda esta parte, ¿no? Para proteger su territorio, para ampliar sus derechos, para exigir también ciertas cosas. Entonces, bueno, ya estos grupos se desplazan a las ciudades, a las vías nacionales, hacen protestas, hacen bloqueos, bueno, ya se mueven de diferentes maneras, pero vemos cómo también todas estas expresiones van saliendo también de sus comunidades, de sus regiones y se han abierto también a la sociedad de alguna manera, ¿no? Se han dado a conocer y han también mostrado su cultura e intentado también expandirla. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Sí, profe. Bueno, cuando estábamos mirando el video de el último video, es como que me vino a la cabeza que ellos serían los Greenpeace de esa cultura. Y Este, bueno, creo que en diferentes países, así como nosotros también, como nuestra denominación, ¿no? De Iglesia del Séptimo Día, ellos también están por todos lados con diferentes nombres tal vez, pero conservan las culturas y todo eso. Es como que también están por todos lados con sus creencias y lo que define su religión, ¿no? Ese sería el fin. claro que sí, Tatiana, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Buenos días, me llamo María, no podía cambiar el nombre y bueno, ahora me quedo así, después lo voy a cambiar, porque María, justo estoy con el celular nada más. Eh, a mí me parece que dentro de todo Argentina es un país grandísimo y tiene bastante cultura indígena, no es sabida mucha, porque en sí son ellos los dueños, creo que de la tierra de casi todos los países y se los dejan muy relegados. Pero es bueno también poder conocerles la cultura y la forma. En Paraguay tengo entendido que utilizan también, por ejemplo, el dialecto de Paraguay, no solo el español, y acá en las provincias del norte, creo que Jujuy, Salta, utilizan en las escuelas también la doble pronunciación. Entonces eso hace de que los chicos puedan entender mayores culturas y estaría muy bueno que se implementara en todas las regiones, ¿no? El conocimiento, porque así también tendríamos un panorama un poco más amplio y podríamos ver en qué área necesitamos intervenir o no intervenir, sino participar con ellos, porque si nosotros le queremos llevar la palabra, no tenemos herramientas en este momento.
Eso es lo que me parece. Pero estaría bueno que haya más posibilidad de integración. Claro, muchas gracias por ese comentario. Me parece muy importante porque, bueno, cuando habla de intervenir, sí, eh, como lo aclaró, ¿no? Sí, es importante que nosotros de alguna manera podamos intervenir, pero sí debemos hacerlo con mucho cuidado. Y algo que de lo que mencionaba María, pues es de conocerlo, o sea, ¿cómo vamos a intervenir si no tenemos una apertura con ellos, si no conocemos su cultura, si no vemos sus necesidades? Así que pues es muy bonito ese trabajo que se está haciendo de poder manejar esos los dos idiomas o el dialecto de ellos con nuestro idioma, porque eso nos permite también o nos facilita poder llegar a ellos. Tatiana, ¿quieres participar? Sí, profe, cuando la hermana María comentaba de Paraguay, el otro día estuve mirando un video que decía que en este continente es el único país donde tiene ese lenguaje propio desde antes, de muy antes, el guaraní, y que lo practican hasta el día de hoy como idioma oficial, es verdad. Claro, y pues hasta el día de hoy se ha mantenido su religión, su cultura, su idioma, ¿no? Pues ellos en su lucha también como de proteger sus tradiciones y sus derechos han mantenido también esta parte. Lucy, ¿quieres comentar algo? Está bien, hermano. Ah. Bueno, algo, no sé, de lo que vimos que a mí también me pareció muy interesante, me dejó como pensando mucho, es acerca de estas etnias que se encuentran en el frío, ¿no? Que veíamos en estas condiciones extremas, tanto en la parte norte del mundo como en el sur, ¿no? Ver esa manera, esas condiciones tan difíciles en las que ellos viven, en la cómo se deben relacionar entre ellos, em, lo difícil que es buscar su comida, su alimentación, ¿no? Y qué bonito cuando podemos ver en el video cuando se casa esta foca, como la alegría que se siente porque va a poder alimentarse de su comunidad durante un buen tiempo. Entonces ahí es cuando uno como que comienza a pensar, bueno, como cristiano, eh, cómo vamos a trabajar con personas así en esas condiciones y que están tan lejos y en unas condiciones tan difíciles de que alguien pueda llegar a ellos, como hablaba María, ¿no? Cuando uno está en su región, en su país o en su lugar, pues es mucho más fácil poder llegar, conocer y acceder a ciertos grupos, a ciertas personas y a ciertas comunidades. Pero a estas personas, pues el trabajo se hace muchísimo más difícil, más complicado, ¿no? Entonces es importante que pues sigamos también procurando tener esa compasión, esa misericordia, esa consideración por las otras personas, ¿no? Y pues será Dios quien permita esos medios, ¿no? Será el Señor quien ayude, quien por medio de su misericordia en su gracia siga cuidando y siga protegiendo de estas comunidades, ¿no? Porque es difícil, es complicado, ¿no? Y pues gracias a Dios que nosotros estamos en otras condiciones y pues que le conocemos, que le seguimos y que podemos tomar este tipo de seminarios y de clases para poder continuar con su obra. Entonces, bueno, Amén. vamos a dejar hasta acá. No sé si alguien quiera comentar algo más. Me sorprendió. Yo no sabía que las focas eran comestibles. Sí, pues no sabía tampoco y sí se sorprende uno, pero pues yo creo que en esas condiciones que ellos viven no hay mucho para elegir. Entonces, o son focas o son peces. Bueno, ahí mencionaba el salmón, de pronto hay épocas o hay lugares o hay condiciones que faciliten más como la pesca de peces como el salmón pero pues ya digamos que al pescar una foca, como se veía en el video,
pues es algo mejor o es algo mayor para ellos. ¿Por qué? Porque permite que más personas de la comunidad puedan ser alimentadas y durante más tiempo. Entonces, pues es bien interesante poder conocer todas estas religiones, estas etnias, estas culturas y poder llegar a entender de una manera mejor a las personas, ¿no? Porque ese es nuestro enfoque, de poder llevar el evangelio, defenderlo, pero que podamos llegar a otros, ¿no? No defenderlos para separar, para aislar, sino defender el evangelio para poder llegar de una mejor manera a todas las personas. Entonces, bueno, ¿quieren comentar algo más o? Que que se entienda que no es el frío todo el año, es en la época de invierno, porque también tienen su época de primavera. Ellos en esa cultura se movían para el invierno. Ujú. Claro, como vimos también en el video, pues en cierta temporada era necesario trasladarse para poder protegerse. Y vimos cómo construían estas viviendas, estos iglús, y ush, lo hacen de una manera pero increíble, como parecen expertos y pues en realidad lo son, ¿no? Por la necesidad que tiene, cómo construyen estas viviendas y cómo todos participan, ¿no? Hombres, mujeres y niños participan de la construcción de estas viviendas y cómo entre todos se ayudan y se protegen, porque también decía que pues construyen una cerca o frente a la otra para que pues todos estén cerca, todos estén protegidos y todos puedan estar como atentos, ¿no? El uno del otro, el cuidado del uno del otro en lo que suceda. Eso también me parece algo muy bonito. Y pues sí, obviamente pues hay temporadas que son, las condiciones son mucho más difíciles, pero de todas maneras, sí, dice ahí Tatiana que es un nivel de supervivencia altísimo y admirable. Claro que sí. Esa parte del cuidado del uno del otro es algo admirable y es algo que está en nosotros y que debemos proteger y también podemos admirar en otras culturas. Y bueno, a pesar de que sí, pues hay estaciones, siempre las condiciones en los árticos y en los polos pues son difíciles en cuanto a la alimentación, a la seguridad, al traslado. Ahora que hablar de las condiciones médicas, entonces pues ellos tienen sus ancianos, sus líderes, sus chamanes que son como los encargados de prácticamente todo, pero imagínense cuán difícil debe ser esta parte también. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy porque pues ya hemos tenido también mucha información para que puedan repasar, puedan asimilar, puedan también ir, si quieren, pueden volver a ver la clase. También tenemos un foro de presentación. Ayer en la tarde estuve viendo, creo que Cintia escribió en el foro y bueno, había también Tatiana también. Bueno, creo que solamente vi dos participaciones, entonces les animo a que sigan participando en el foro para que yo pueda conocerlos, para que pueda saber algo de ustedes, saber de dónde son y también pues para saber cuántos alumnos tengo en esta clase. Y también pues está el trabajo del reporte de lectura. No se había subido el artículo, el archivo, pero creo que ayer en la tarde ya se pudo hacer. Entonces, para que ustedes también puedan ir adelantando esa parte. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden escribir. Entonces, si no hay más preguntas, creo que Lucy, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Que tengan un lindo día, que el Señor les bendiga y las cuide. Gracias, bendiciones. Nos vemos mañana. Bendiciones, nos vemos mañana.